vamos a continuar con el tema que estamos viendo de las parábolas, que comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la parábola de los dos cimientos, que seguro todos la habremos escuchado alguna vez, ¿no? Y voy a tratar de que pues lo que vamos a ver hoy no sea tanto como tan teórico, sino más centrarnos en cada uno de los versículos, porque es que lo que dice esta parábola nos va a dejar muchas enseñanzas que son muy, muy buenas para nuestro crecer cristiano. Asistente. Listo, entonces vamos esa parábola está en Mateo 24, Mateo 7, del versículo 24 hasta el 27. ¿Alguien les gustaría de pronto leerla? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, seguro, ¿quiénes han escuchado ya hablar sobre esta parábola? Ya todos, es una parábola muy conocida, ¿no? ¿Tony la escuchó? No. Bueno, la semana pasada, ¿no? La semana pasada incluso Tony habló mucho, las opiniones que diste tenían que ver mucho con esto, y hoy seguro van a entender mucho sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos en esa parábola lo primero que vamos a ver es se nos habla de dos personas, uno que construyó su casa sobre una roca y otro que la construyó sobre la arena. Esto, como bien sabemos, es una parábola. O sea, una parábola es que por medio de una historia se nos cuenta una enseñanza, la cual tiene una profundidad bastante en cuanto a contenido, ¿no? Bastante profunda en cuanto a contenido. Entonces, cuando hablamos de la roca, en la parábola nos estamos refiriendo a algo físico, ¿cierto? Están colocando el ejemplo de una persona que construyó su casa sobre una roca, literalmente, y otra persona que la construyó sobre arena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la construyeron sobre la roca, pues pasaron ciertas cosas, y lo mismo cuando la construyeron sobre la arena, pues también van a pasar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender es que al ser una parábola, no necesariamente se nos está hablando de algo físico, o sea, no es una casa que yo voy a construir en una roca, aunque tiene similitud, ¿no? Porque es un símil que se hace, sino aquí lo vamos a interpretar desde el punto de vista espiritual, en lo que nos enseña la palabra, pues lo que nos enseña Jesús por medio de este versículo, de este capítulo. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí en Hechos 4:11 y también en Mateo 21 se habla un poco acerca de quién es la roca. Entonces, en resumen, la roca viene siendo Jesús, pero también la roca es la palabra como tal. O sea, son las enseñanzas que nos dio Jesús para que nosotros las pongamos en práctica. Eso vendría siendo como la roca, la casa, la edificación, todo lo que vamos a ver ahora en esta parábola. Vemos que, por ejemplo, en Hechos 4:11 y Mateo 21:42, pues hablan más o menos de lo mismo y se nos explica lo que dice, porque Jesucristo es la piedra que se echaron ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. O sea, es decir, Jesús es la roca, la primera roca y la más importante, y sobre esa roca vamos a construir todos nosotros la iglesia como tal. Entonces, es aquí, esta parte lo que hice fue que desglosé bastante todos los versículos del 24 al 27, porque quiero que analicemos lo que se trata de lo que hablan aquí, y vamos a ver muchas cosas importantes que tiene eso. Entonces vamos a comenzar desde el 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente.
Entonces dice, vamos a comenzar con la primera parte que dice cualquiera. Esto está destinado para que cualquier persona que escuche la palabra, cualquiera, o sea, eso no tiene nada que ver la raza, el país, el origen, incluso la propia religión que ya pueda tener la persona, no tiene nada que ver. Dice cualquiera. Dice, pues que me oye esas palabras y las hace. Entonces aquí quiero que vayamos comparando y lo puse por colores, porque este capítulo, los versículos del 24 al 27, están divididos prácticamente en dos partes, que va desde el 24 hasta el 26, y desde el 26 hasta ya el 27 como tal. O sea, está dividido el versículo en dos partes. Entonces, la primera parte dice que la persona que escucha las palabras que enseña Jesús y las hace, o sea, las pone en práctica, Jesús lo compararé con un hombre prudente que edificó, ¿sí? Y aquí quiero que pongamos énfasis en la palabra edificar. Cuando hablamos de edificar desde el punto de vista espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Construir. Pero sí, o sea, es decir, aunque desde el punto de vista espiritual, ¿qué vendría haciendo esto? Pues hemos oído, ¿no? Que hemos oído que la palabra del Señor. No. Tenemos firmes. Edificar es el proceso que estamos, por ejemplo, haciendo aquí los viernes, ¿no? Que estamos Sí. preparándonos y eso. Recibiendo Recibir palabras, sí. ¿Qué otra cosa? Claro, pero eso hace parte del proceso de la construcción. Sí. Pero entonces quiero que también, quiero que hagamos siempre aquí, durante todo esto, quiero que analicemos las dos partes. La parte física, que es la que se nos explica en la parábola, pero también la enseñanza espiritual que nos está trayendo cada una de las palabras que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos quién es la roca, ¿no? Entonces, cuando nosotros edificamos, en este caso estamos hablando de no edificar una casa, sino edificar nuestra vida. O sea, todo lo que vamos a hacer desde pequeñitos hasta el día que ya el Señor nos llame a su presencia. Entonces, hay dos opciones. O edificamos sobre una roca, sobre la palabra, o edificamos sobre la arena, o sea, sobre el mundo, y hacemos lo que el mundo quiere que hagamos. Básicamente son esos dos planos aquí presentes, ¿no? Entonces dice, el 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y quiero que acá nos detengamos un momento porque dice que la primera parte es la persona que es, digamos así, juiciosa y obedece las palabras de Jesús, las pone en práctica como tal. Entonces dice, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso quiere decir que a pesar de que nosotros estemos sobre la roca, pues vamos a tener problemas constantemente. O sea, el hecho de que estemos con Jesús en nuestra vida cristiana no significa que no van a haber problemas. Sí vamos a tener problemas. Pero aquí va a haber una diferencia entre los que hacen la primera parte y los que hacen la segunda. Entonces, por ejemplo, vemos que donde dice golpearon, que lo puse en color gris, hay una cierta diferencia incluso al momento de traducir en las distintas versiones de la Biblia, en la que dice, por ejemplo, y dieron con ímpetu, o sea, esa es la parte de los que no obedecieron, ¿sí? Entonces, el viento golpeó a la casa de los que estaban sobre la roca, y sobre el que estaba sobre la arena, el viento le dio con ímpetu. O sea, hay una pequeña diferenciación, ¿no? También, en la forma en cómo los problemas nos llegan a nosotros. Cuando estamos con Cristo y cuando estamos sin Cristo. Incluso en el mismo texto ya se alcanza a ver algo sobre eso. Dice, bueno, vamos a pasar a la segunda parte que dice, esa es la otra versión, dice, el 26 dice, pero cualquiera, y aquí hago la comparativa con el primero. Entonces, en el 24, cualquier persona que oye la palabra del Señor, y en el 26 también dice, pero cualquiera. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia entre cualquier y pero cualquiera. Es decir, que así como uno puede estar aquí, también podemos estar en la parte, siendo cristianos, podemos estar en la otra parte, o sea, construyendo sobre la arena.
Dice, pero quiere que me oye estas palabras y no las hace, y aquí vienen otra vez las comparativas. En la primera parte oímos las palabras de Jesús y las hacemos, ¿sí? En la segunda parte las oímos y no las hacemos. Entonces ya comenzamos a ver la diferencia y la comparativa que hay entre las dos partes de este texto. Entonces, Jesús hace, como esto es una parábola, le está haciendo una comparativa, ¿no? Una comparación. Entonces, en la primera nos compara con un hombre prudente y en la segunda parte nos compara con un hombre insensato. Incluso algunas traducciones lo traducen como un hombre tonto. O sea, cuando uno escucha y no pone en práctica lo que aprendió, realmente se está haciendo tonto en la vida. Dice, insensato que edificó su casa sobre la arena, dice. El 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, pasó lo mismo que pasó allí, en la primera parte. O sea, una persona que está en el mundo pues también va a tener problemas de cualquier tipo. O sea, ambos vamos a tener problemas, ¿sí? Dice, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Entonces, aquí en la primera parte no cayó la casa. Y en la segunda, aparte de que cayó, fue grande su ruina. Sabemos que aparte que los problemas con Jesús los vamos a tener, pero van a ser menores Jesús nos va a ayudar a llevarlos. En cambio, la persona que no está con Jesús va a tener también los mismos problemas, pero peores, porque se los va a llevar directamente a la ruina. Entonces, quiero decir la diferencia que hay entre cada una de las partes, entre cuando uno hace, cuando no hace, la relación que hay entre las dos partes del texto, ¿sí? Y quiero, Sofía, porfa, la otra. Entonces quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué podríamos decir que la palabra es un llamado a la consecuencia? ¿Qué opinan sobre esto? Si la palabra que escucha no la llevas a cabo y la practicas, pues te lleva a la consecuencia de una cosa o de otra. De que te pase lo de arriba, de que te pase lo de abajo. Claro, porque todo acto hecho tiene una consecuencia. Y incluso ya antes de que algo pase ya lo están advirtiendo. Entonces, si uno no tiene en cuenta lo que le están diciendo, pues, y lo sigue haciendo, pues va a haber unas consecuencias. O sea, todo lo que hacemos en esta vida, todos los actos tienen una consecuencia, sea buena o sea mala, pero todo tiene una consecuencia. Antes del capítulo, del versículo 24, se estaba hablando de la gente que expulsaba demonios, hacía milagros. Y Jesús después les dice que se alejen de él porque nunca los conoció. Entonces, ¿qué pasa? Esto también es como hay que tener también en cuenta que todo el versículo y el capítulo 7 como tal, nos está hablando, bueno, fue el último sermón que dio Jesús en el monte, ¿ese fue cuál? El monte, fue el último sermón del monte. Sermón del monte. Fue la conclusión, sí. Esto, el ejemplo de la roca y eso fue la conclusión. Y básicamente decía eso, o sea que uno puede, ¿saben cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Que oír es un acto de nuestro o sea, es fisiológico, o sea, son nuestros sentidos y entonces oyemos, pero oímos, pero escuchar es dar atención a lo que estamos oyendo. Bueno, en realidad es al revés, ¿no? Es al revés, sí. Escuchar es porque uno escucha cualquier ruido y eso. Y oír es cuando yo le pongo atención a lo que estoy escuchando. Sí. Pero sí, es la idea. Entonces, claro, cuando Jesús le estaba explicando a la gente en el monte, le estaba explicándole 1000 cosas, él básicamente concluyó con este ejemplo de la roca porque es que uno puede escuchar 1000 cosas, ¿sí? O sea, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia todos los días, podemos hacer... Oye lo que te interesa, realmente te interesa. Sí, podemos hacer lo que sea como cristianos. Es al revés. Es al revés, es como lo dije. Escuchar. Sí, mira, dice si recurrimos al diccionario real de la ley de la Academia Española,
se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Ah, antes al contrario, sí, está bien. Póngale 10. Sí, sí. Punto para Punto Lina. para mí. Eso sí, entonces, claro, Jesús le está hablando a las personas que estaban ahí sentadas y lo que les decía, si uno puede, antiguamente por ejemplo no existían la Biblia como la tenemos hoy. La gente se reunía porque alguien por ahí tenía, digamos, algún pergamino y se reunían, por ejemplo, un domingo en un pueblo a leerlo entre ellos. Hoy en día nosotros tenemos la facilidad de que tenemos todos los libros de la Biblia, tenemos internet, tenemos audios, tenemos de todo. Pero el hecho de que tengamos todo eso realmente no nos hace más. Por ejemplo, lo que pasó, el ejemplo de siempre del ladrón que murió en la cruz con Jesús. A lo mejor él construyó su vida, ¿en dónde creen? ¿En qué casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Lo más probable es que lo haya construido sobre la arena, ¿cierto? O hasta a lo mejor ni casa tuvo porque pues era un ladrón, quién sabe, ¿no? Pues, para que él estaba en esa posición en ese momento, porque estaba mal las consecuencias, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Al último momento, él tomó la decisión y cambió, reconoció y dio su último momento, su última esperanza y se la puso directamente o sea, tuvo la posibilidad de construir su casa y en este caso sí la construyó directamente sobre la roca. Perdón que te corte. Ese a veces en la sociedad, esa explicación de lo que pasó ahí, en los hechos reales, es una contradicción, ¿no? Para el mundo, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a hacer mi vida como me dé la gana y en el último momento me arrepiento. Pero si no tenemos el último. Ya, pero en el último momento, claro, también hay que saber que nunca sabes cuándo va a llegar. Sí. Te puede llegar de sorpresa y irte a una conclusión. Sí. Y si vemos, el Señor siempre se peleaba, era más con los fariseos, ¿no? Con los que más sabían la ley y toda la cuestión, y él nunca peleó con la gente que estaba mal, sino con los que creían que tenían todo el control de las escrituras y todo. Entonces, es interesante eso, ¿no? El Señor le dice a él, esta noche estarás conmigo en el paraíso, pero con los fariseos era sepulcros blanqueados, ¿sí? Y hacen de todo y no me conocen, y es interesante. Incluso en los versículos antes a este del 24 se está hablando de eso. Se ve todo el proceso que tuvo Jesús contra todo eso, o sea, contra todo el legalismo que por ejemplo tenían los fariseos, ¿no? Y eso lo vemos hoy en día, mucha gente va a la iglesia pero no hace nada. O sea, va, aprende, hace cursos, hace todo, pero su vida sigue siendo la misma. Hay gente que sabe poquitas cosas, pero lo poquito que sabe lo pone en práctica y ayuda a los demás. Da amor, es bondadoso, vive una vida en paz, no está metiéndose en problemas a todo momento con otras personas, ¿sí? Entonces, Muchos de ellos dice que aprender a ser el Quijote de la Biblia de Galerita a mí no me dice nada. sí, exacto. A veces a uno aprendiendo menos y más lo básico y llevándolo a cabo más importante, creo yo. Y eso realmente es lo que nos quiere dar este mensaje, o sea, que nosotros aprendamos y que nos quede grabado. Que no es tanto por la nosotros podemos tener la mejor casa, una casa con piscina, con muchas habitaciones, con cancha de tenis y todo, pero si esa casa está sobre la arena, no va a pasar nada, ¿sí? Vamos a tener una vida vana. Lo que dice la Biblia, todo eso es pura vanidad. Al final eso se acaba. Puede ser muy bonita y todo, pero al final se acaba y no pasa nada. En cambio, si nosotros tenemos una casa que puede ser sencilla y todo, pero sobre la roca que es Jesús, todo va a ser mucho mejor y vamos a pensar en la eternidad. Si estamos sobre la arena no vamos a tener ninguna eternidad. Si vamos a estar sobre la roca, vamos a tener una eternidad. Y eso es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Tener una eternidad junto a Dios. Un propósito que tenga marcado y trazado, ¿no? Pues si no existiera eso, sería todo vano. Sí, sería todo vano. Y ahí sí todo el mundo... Si hacemos el esfuerzo de hacer mucho lo que hacemos es por algo, ¿no? Sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así dice la Biblia. Todo el mundo haría lo que fuera porque pues, no hay ningún futuro, no hay ninguna esperanza. Y
Dice, Gálatas 6:8 dice, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Entonces aquí se ve un poco el ejemplo de lo que fue una casa en la arena, literal, porque estaba junto al mar y se cayó. Y tenemos una que fue sobre una roca y está sana, está bien ahí la casa. Entonces, ¿cuál crees que ha sido la técnica con la que has construido tu casa? Y quiero que pensemos muy bien en esa pregunta porque cuando hablamos de técnica, es cómo he construido yo mi cristianismo, o sea, mi relación personal con Dios. Si alguien quiere comunicar, o sea, es para que cada uno la piense, pero si alguien la quiere comunicar o quiere alguna opinión, pues puede hacerlo. Y también quiero que la pensemos lo mismo, teniendo en cuenta la parte física, literal, y también la parte espiritual de esa enseñanza. La cosa es que la parte espiritual siempre va a ser como, o más bien la parte material siempre va a ser la materialización, valga lo redundante que suene, de lo espiritual que nosotros estamos viviendo. Y de manera personal, yo pienso que muchas veces he tomado malas decisiones y me he ido más por mis impulsos, por mis deseos, por cómo yo pienso, por cómo yo creo que deberían ser las cosas, aunque parezcan muy buenas, aunque parezca que estoy haciendo las cosas bien, muy morales, digámoslo de esa manera, o muy éticas más bien. Pero definitivamente si no está ligada a la obediencia, a lo que Dios está diciendo, pues definitivamente las consecuencias, yo personalmente he vivido consecuencias de no obedecer, de no seguir el camino, pero también he tenido momentos en los que he decidido obedecer a Dios y han venido tempestades, han venido tiempos difíciles y ahí es donde está la diferencia. Que cuando se está obedeciendo y se le está creyendo a Dios y uno está edificando de verdad con esa fe y tiene su fe y su confianza puesta en Cristo, vienen las situaciones difíciles pero no nos derrumban. Pero cuando nos bajamos de allá de la roquita y nos acercamos más a la arena, definitivamente las tempestades nos van a golpear más duro. Es que tampoco hay que hacer un seguimiento al Señor o a Dios según el momento, la situación y las conveniencias. Porque igual en momentos malos que buenos debemos siempre llevar la misma línea, ¿no? La mejor manera para al Señor, ¿no? No decir, ahora como estoy bien, gano dinero y tal y cual, a mí no me preocupa, Señor. Cuando tengo problemas y vienen las cosas, ahí sí me preocupa, ¿no? Y ahí es cuando debería ser al revés, cuando estamos bien, es cuando tenemos que ser más agradecidos y más constantes y todo eso, sí. No, estamos bien y nos olvidamos. Sí. Entonces, sí, Perdón, sí, no. sabes que yo pienso que a veces no es tanto ni siquiera que cuando estamos bien, sino que, o sea, si vemos la historia de la Biblia en nuestras propias vidas, muchas veces es como cuando nos desesperamos y nos angustiamos en la espera de las promesas. Por ejemplo, le pasó a Sara. Sara se anticipó y quiso ayudarle a Dios cuando queremos a veces ayudarle a Dios, y a veces esa también es la cosa, que nos anticipamos y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera por no esperar. Es que sí, o sea, es que construir, yo creo que cuando uno está construyendo esta casa, todos hemos cometido muchos errores en ese proceso, ¿no? Es complicado, pero igual es un proceso porque por ahí, Sofía, ¿podrías poner otra vez la que tiene los colores? La primera, creo que esa es. Cuando y por eso resalté también esto aquí, porque dice edificó, ¿sí? En las dos se edifica, ¿sí? O sea, yo puedo edificar mi vida con Jesús y sin Jesús, y aquí puedo tener éxito abajo. O sea, bueno, un éxito literal, entre comillas, ¿no? El éxito que nos brinda el mundo. Pero vemos que en las dos se ha edificado. O sea, uno puede perder su tiempo, su vida, haciendo cosas, estudiando, volviendo a hacer 3 carreras, siendo profesional, siendo no sé qué. Pero finalmente esa edificación no nos va a llevar a ningún sitio. No vamos a llegar a nada. Porque al igual, cuando los problemas van
estar para los dos. Mira, aquí en el primer dice contra aquella casa y contra aquella casa. O sea, los dos vamos a tener problemas, con Jesús y sin Jesús. La diferencia está en la parte verde, que dice, y no cayó, y al de abajo dice, y cayó y fue grande su ruina. Entonces, es importante entender eso, que en cualquiera estamos edificando. Y la edificación es algo que es, o sea, tanto espiritual como física. O sea, yo puedo, por ejemplo, trabajar, comprarme una casa, un apartamento, un carro, otro, y estoy edificando. Aunque con Jesús también lo puedo hacer, también puedo comprar eso y todo. Pero entonces uno tiene que procurar a que eso que uno está construyendo no sea lo que le quite a uno el tiempo, lo que le quite a uno su vida como tal. Porque nosotros tenemos que pensar es que el que nos va a dar el sustento para todo siempre va a ser Dios. Y muchas veces van a haber problemas y van a haber pruebas, y esas pruebas son precisamente por eso. Porque dice, o sea, cuando estamos en el proceso de edificación vienen las pruebas, que es el viento, el agua, todo eso, ¿no? Que van a atacarnos constantemente. Y hay un dicho por ahí que dice que al árbol que le tiran piedras es al que da frutos. Un árbol que no produce ningún fruto, pues nadie le va a lanzar ninguna piedra, ¿no? Porque pues no hay necesidad de eso. Y con respecto a eso también veo, y me causó bastante curiosidad, que en este texto a los primeros estos problemas lo golpearon, pero en el segundo dice y vieron con ímpetu. Entonces, a pesar de que pareciera que es como un sinónimo, realmente en las traducciones hay una diferenciación entre las palabras. Una cosa es cuando uno le pega a una puerta con golpe, y otra es cuando le da con golpe con ímpetu, o sea, como que le está dominando, ¿sí? Es otro tipo de golpe, otro tipo de dificultad. Eso, entonces, la pasada. Eso, entonces volvamos aquí a la pregunta. Dice, ¿alguien que más que quiere pronto añadir algo a esa pregunta? Sí, la de arriba, más costosa, más dura, un camino más complicado, pero a la larga es la que va a llevar para arriba. Y la verdad fue fácil de hacer y de llevar, pero al final te va a dar algo que... Bueno, aunque es relativo, porque a veces las cosas con Dios son más complicadas. Porque, por ejemplo, que al final te va a dar problemas lo último. Y te va a dar la satisfacción la primera. sí, puede que esta al comienzo incluso nos dé más Es satisfacción. más rápido, ¿no? Sí, claro, es más rápido, vamos a verlo. Sí. Y ahí va a pasar lo que hemos hablado en otras ocasiones, que una cosa es la felicidad y la otra ¿qué es? Sí, contentamiento, el gozo, que una cosa es algo que es temporal, pasajero, inmediato, y otra cosa que perdura durante el tiempo. Ahora sí, Sofía, dice, no basta hablar y escuchar, es necesario oír. Dice, poner en práctica. Esa es la conclusión final del sermón del monte. Entonces, cuando Jesús estaba, lo que les decía ahora, cuando Jesús estaba enseñándole a las personas en el sermón, allá en el monte, esa fue la conclusión de todo lo que él dijo. Entonces, es mejor uno saber poquito, pero aplicar eso poquito que sabe, y no ser un libro abierto y no hacer nada, ¿sí? Y esa es la diferencia. Yo creo que todos hemos luchado contra eso, y estamos en ese proceso. Porque uno debe aprender a lo poquito que tiene, lo poquito que puede hacer, a ponerlo en práctica. Y es que ahí es algo lo más, a mi modo de ver, es una de las cosas más importantes del cristianismo. O sea, a veces uno dice, no, pero es que yo tengo lo que hablaba Tony la otra vez. El simple hecho de llamar a un amigo, preguntarle cómo está, orar por él, ese es el trabajo cristiano. Es que hay una cosa muy simple y sencilla, resumiendo en todo lo que dice la Biblia, que el cristiano Jesús vino a dar amor, ¿no? Y para mí eso engloba todo. La gente no da amor. En la actualidad hay mucha gente que está media... Incluso, por ejemplo, gente de la iglesia da amor el domingo. Los demás días damos, insultamos. Es verdad. Claro, eso es lo más importante, dar amor. El domingo, me acuerdo, llamamos a mi
a ver cómo está. Y entre semana no me acuerdo. Hay que ahorrar. Los lunes hay que acordarse también, y los martes y los miércoles. Pero la sociedad está un poco así, o sea, somos humanos. A veces es en la fotografía, en el figurar. Pero es que a mí sí me parece complicado, o sea, sí, el Señor nos manda a dar amor a todos, pero tenemos que amar a nuestros enemigos. Claro, y a la gente que no nos trata bien, a la gente con la que no nos va bien, o sea, es en todos los ámbitos. Yo perdono a veces a personas No solo amar al que que nos que más complicado la vida. Por eso, pero es una cosa tan sencilla que engloba A todo veces lo que tú dices, pero no se hace. el orgullo del ser humano no deja de eso, ¿no? El mismo orgullo del ser humano no te permite, ¿no? Si no es de una la gente personal y tal. Yo no voy a amar al que Pero ahí es donde está precisamente esa barrera espiritual que tenemos, ¿no? Porque el mundo puede decir lo que sea, pero nosotros somos los que podemos vencer al mundo. Así como Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, si a mí me han tratado mal, eso no significa que yo voy a hacer lo mismo con los El demás. Señor en las últimas palabras perdonó lo que estaban crucificando. Por eso, si yo a veces he pensado en eso, yo creo que de pronto ustedes también lo han hecho. Si uno estuviera en la cruz, que se matan, uno, Acordándote de su padre, de su madre, sí, uno no, yo creo que lo que uno piensa en tanto, no debe saber acá, ¿no? Nos queremos parecer, pero no somos. exacto, sí. Porque estamos en un camino, estamos en un proceso para llegar hasta tener la altura de Jesús. No estamos actualmente a su misma altura, pero estamos tratando de llegar allá. Ni lo estaremos, según como vuelvo a decir, que la sociedad está como está, conforme está todo, No se puede obligar a todo el mundo a lo que diga. Hay gente que sí piensa así, no hace así, y de buen interés total. Es mi opinión personal, tú la tuya y él la suya. Y Pero un día sacó un tema, pero lo que no, Pedro Pascual, que lleva la contabilidad de... Pedro, Sí, sí que lo conoces. Carmen de Arroz, que está aquí. Pues bueno, un día tenía una reunión al parte de arriba allí en la iglesia, comentó que por una simple discusión con un compañero, obteniendo él la razón, había estado no sé cuántos años sin hablar. Resulta que el otro vino a pedirle perdón a él y tal, y después él lloró y se arrepintió de no haberlo hecho él antes. Te digo que a veces me quedo andar esos rencores y esas cosas tanto tiempo, y después arrepentirte de lo que no... Es un ejercicio muy complicado. O Claro, sea, es muy complejo. y yo creo que El si que no no hay está- una vida de oración es El que no está imposible. realmente con el Señor y fe en el Señor, sí que lo tiene complicado. Pero que está con el Señor, no lo tiene complicado. Pero no significa Él está tranquilo de lo que ha hecho. No. Yo creo que yo he hecho un bien perdonando a una persona que me ha hecho mal a mí. Yo creo que no es tan fácil. Pero no es fácil, no es fácil incluso estando con el Es Señor, para no todos. es fácil, no es fácil. También no es fácil perdonar a la persona que te hace daño. Claro. Eso es un ejercicio de orar, Claro. entregarle a Con Dios. tiempo. Ahora, como dice la palabra, tiempo. Tú no sabes que en ese momento Y tiempo. esa persona que tú la has perdonado haciéndote mal, cuando él se acueste o se sienta a recapacitar, se da cuenta del fallo que ha cometido, igual puede rectificarse Claro, y pero cambiar. hay personas que no, les da igual, o sea, tú los perdonas, Ah, tú puedes, pues si les pues da igual, ya siguen problema en la tuyo. misma tónica, o Ya sea, problema O de sea, ellos. ya no es problema. claro, pero Ya no es problema de nosotros. claro, Ya no es pero no es problema mío, malo es que problema tú de ellos. perdones y le hables a alguien y a una persona que te te siga siga tratando mal, te siga... Por eso, pero lo que dice él ya no es problema de Pero tú te lo tienes que seguir Claro, aguantando igual porque tú estás con el Señor y tú no le puedes hacer no le puedes hacer mal a nadie. O Y sea, ahí sí, entiendo lo que quiere decir Lady. Lady lo que quiere decir es que el ejercicio de perdonar es sencillo. O sea, yo te perdono, pero cambiar lo que uno está sintiendo internamente. O sea, hacer, o sea, lo que uno tiene que hacer es que las actitudes de las demás personas no le importen a uno, no lo afecte. Por eso, Eso es. pero es que miren, precisamente lo que dice aquí el texto, dice, no basta hablar y escuchar, es necesario oír, poner en práctica, poner en práctica. Poner en práctica el amor. Exacto. Interesante. No está, sino Y era lo que le decía, era lo que decía Jesús, él les enseñó 1000 cosas, pero si no las ponen en práctica, no están haciendo nada. O sea, Ahí es donde está el camino duro del Señor Sí. que llevemos. entonces nosotros Si como no es cristianos, como ha hecho, que ya no hablo en la vida. Es lo que ya no lo perdono. Pero se Nosotros, puede, sí. es ponerlo en práctica. entonces qué fácil es.
No es muy fácil seguir. De la manera que nosotros queremos seguir es tan difícil llegar al camino de él. Entonces, ¿Será el camino correcto o no será correcto? ¿Qué te digo yo? entonces por eso, si uno tiene una discusión con un compañero de trabajo, con cualquier persona, toca poner en práctica, o sea, coger el teléfono, llamarlo y hablemos, vamos a tomar un café, hacerlo, ¿sí? Y después resulta que esa persona, a veces en caso de eso, después ha sido el mejor amigo que has tenido. Sí, a Porque mí no demostraba a él que no es igual. así me pasó más o menos en el colegio con un amigo que me Pero lo pasó. si no lo probamos, o no Sí. sabe eso, pues no lo sabe. Eso me pasó en el colegio con un amigo, o sea, al principio teníamos como problemas y todo. Cuando lo conocí y él me conoció, nos volvimos prácticamente los mejores amigos. Claro, Pero sí es verdad que hay personas con las que uno no afina. No. Y tampoco está uno obligado a estar ahí para no hacerse... Pero sí puede llevar las cosas en paz. Claro, O sea, no llevarse claro, rencor ni nada. claro, pero tampoco estás llamado a que estés ahí, a que te estén dando una cachetada y que ponga la otra y que ponga... Entonces El eso, orgullo del ser humano. eso es como dice, ¿cómo se dice? Poner la mejilla y Sí, sí. poner la otra. Claro, y pero, poner la otra. claro, pero hasta cuándo tienes que aguantar. O sea, voy al ejemplo, 60 veces. claro, voy al ejemplo de una mujer que la golpea al esposo. Y venga, y Y venga. claro, ella es cristiana, ora, pide perdón, trata de cambiar a su esposo, trata hasta qué punto ella tiene que aguantar porque ella está en Cristo y esta persona no. O sea, hasta que, o sea, si me hago entender, ella Eso se ya es puede... otro tema de- Pero es que Pero eso eso es otro, eso ya no es, Si eres ser un loco, un maltratador de eso, el Señor te va a perdonar. y eso, Claro, usted te va a un maltratador, un tío que no está bien de la cabeza y eso. Pues se usted lo que separa tiene y que- ya está, se pero separa y tiene tiene que que tratarlo. perdonarlo. Tiene que ir a un médico, un psicólogo. Tiene que ser un Estamos hablando de personas normales. Entonces sí, por eso, ya hablemos desde el punto de vista bíblico, o sea que deberíamos hacer eso. Lo primero es enseñar, bueno, poner en oración a esa persona, ¿no? Orar por la persona, orar nosotros por esto, tratar de hablar con la persona, de pronto darle a conocer la palabra del Señor, para que sea Dios el que lo toque y lo cambie. Porque por nosotros a lo mejor no lo lograríamos, ¿cierto? Entonces tenemos que poner en práctica lo mucho o poco que sepamos sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la palabra. Entonces, por eso es que, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos todo lo que es el escudo, todo esto Las armaduras. la armadura como tal. Y esa armadura es la que nos va a permitir a nosotros poner todo en práctica. O sea, y es lo que hace la verdadera diferencia entre un cristiano que va los domingos a la iglesia y damos los domingos a una persona que realmente tiene una relación personal con Dios, personal, y pone en práctica lo que ha aprendido todos los días de su vida. Entonces, ahí está la diferencia entre esas dos cosas, es la práctica como tal. Sofía, podemos pasar al otro. Entonces, el hacer, dice, y las hace, dice, llevar a la acción. ¿Qué era lo que recalcaba en su discurso? En ser hacedores de la palabra, que cada una de las enseñanzas pudiesen transformar sus vidas a través de la acción continua. Entonces, cuando nosotros construimos, cuando edificamos, estamos en una acción continua. Entonces, yo sé que la pregunta que les hice ahora, nosotros podemos estar construyendo sobre la arena, pero al ser una acción continua, pues podemos de pronto darnos cuenta y decir, oiga, yo esto lo estoy haciendo mal, como que me voy a empezar a llevar esos ladrillos para allí, para la roca y comienza a construir allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una acción continua, o sea, es algo que estamos haciendo todos los días, de a poquito, pero ahí vamos. Lo importante es tener siempre tomar la decisión, o sea, tener el objetivo claro de qué es lo que nosotros queremos hacer, pero sobre todo hay que hacerlo, ponerlo en práctica como tal. Aquí dice, Jesús es mi roca. Entonces, cuando Jesús es nuestra roca, nosotros podemos llegar a hacer eso. Si Jesús no es nuestra roca, pues vamos a seguir estando en la arena. Miren, aquí tengo algún texto que me gustó que dice, vivir aquello que el Señor nos comunica en su palabra, vivir amando, perdonando, llorando con los que lloran, siendo sencillos y limpios de corazón, trabajando por la paz y la justicia.
Entonces, trabajar por la paz, ¿qué es? Por ejemplo, en un ejemplo sencillo, o sea, algo práctico, ¿qué podemos interpretar como trabajar por la paz? Que si te ofenden, tú la coges suave, no te vas a estresar, sabes que la persona está pasando por un momento, no te vas a ir a responder igual. Una vez vi que un señor iba en un carro, se le atravesó a otro y se bajó del carro a pelear con el otro. O sea, se bajó y pelearon en la calle. O sea, cuando en verdad pudo haber simplemente haberle dicho tenga más cuidado o seguir derecho y listo, sin problemas, porque al final no pasó nada. Pero se pusieron a pelear, o sea, esa persona no estaba trabajando por la paz. A mí me pasó una vez cuando yo recibía, cuando primero conocí a Dios, pues claro, yo llegaba todos los días en devocional y leía los proverbios y yo no sabía nada de Dios, y ese día decía que la respuesta suave aplaca la ira, ¿sí? Yo no me iba a imaginar que en la tarde iba a tener tremendo problema y se me vino una persona así toda alzada y que no sé qué, y pues claro, yo también era favorito y la reacción de uno es responderle igual así, y yo ya lo iba a hacer, pero me acordé la palabra la respuesta suave aplaca la ira, y fue como que y pues fue a usar la estrategia que Dios me había dado esa mañana y se cambió. Tú sabes, yo oigo los jazz en el coche, en el jazz. ¿Tú sabes dónde se ve la transformación de todas las personas y la ira en su habitáculo solo en paz? Dentro de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Yo veo personas que son maravillosas, hablas con ellas, están aquí, al tema de allá, vamos a tener un vehículo que transforma totalmente. Se llama la ira del volante. Llega a la final por la onda y tal, estar ahí como, esto es lo mío y aquí soy el que mando y el que chillo y que es algo impresionante lo que hay. ¿Qué te pasa? O estás en un semáforo parado y aún no has movido el semáforo en verde y ya me cago en la era. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa persona no está actuando en paz, ¿no? Claro, está sin paz. Entonces, aquí también dice, y la justicia, trabaja por la justicia. Por ejemplo, también no es justo que si yo tengo un problema, yo vaya y se lo descargue a otra persona. Entonces, yo también debería trabajar eso en mí y decir, bueno, si tengo el problema, el problema es mío, los demás no tienen por qué resultar afectados por mis problemas. Entonces, tengo que hacer lo que nos ha enseñado la palabra, y es llevar una vida en paz, por ejemplo. Yo llevo muchos Buscar a problemas otros. en la calle, muchas cosas. La movilización ni se las transmito, ni la llevo a casa, recogí la denominación, la asimilando y a ponérmelo y ya está. Porque lo que no vas a estar, la ira que coges en la calle, y ya la mujer, a tu familia, a descargarte la comida. Claro, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque la determinación de no cuento nada, oye, no me explica, no, todo bien, todo bien. Bueno, aquí dice, mire, las cosas hechas sin esmero, sin amor, sin previsión, caerán al suelo, por no tener cimientos fuertes. Y las cosas hechas con fundamentos son las que se mantienen firmes e inconmovibles. Entonces, lo mismo. Si nosotros tenemos unos buenos cimientos, si estamos, por ejemplo, aprendiendo sobre la palabra, si oramos, si estamos en relación con hermanos que también están en los mismos procesos que nosotros, pues vamos a construir buenos cimientos. Cuando estás en unos cimientos y ves tú crees que estás en los cimientos buenos, con los que no tienes que ir, lo que hablamos antes de las peticiones, las promesas, si realmente estás necesitado de esa petición, a mí me lo demostró la vida, el Señor te contesta pero rápido. No espera ni se demora. Cuando tú ves que no estás en tu eso y pides, entonces cuando el Señor dice, se demora, entonces cuando tú te criticas, ¿por qué tarda tanto? Sí, es que también eso, bueno, ya eso sería otro tema, pero Ya, también pero es un tema de, digamos, de comprender los momentos, el proceso por el que ahora estamos pasando y todo eso, ¿no? O sea, también ya es otro... Pero bueno, ese es el resumen más o menos de lo que es la parábola, la enseñanza que nos tiene, y quería que nos quedáramos con esa parte, de que lo más importante que nosotros tenemos como cristianos realmente es el hacerlo, pero hacerlo conforme a la palabra, ¿sí? Ponerlo en práctica. Así nos cuesta, obviamente hay muchas ocasiones en las que es muy difícil, pero se puede. O sea, con la ayuda del Señor siempre se puede. ¿Cómo? Entonces, básicamente, esa es la enseñanza, que lo poquito que sepamos, que aprendamos, lo pongamos siempre en práctica, que lo hagamos. Y ya.
No es necesario ser el super estudiado, haber leído 1000 libros, haber sido graduado, no. En las simples acciones está el verdadero cristiano. Que era precisamente lo que una de las cosas con las que peleó tanto Jesús con los fariseos, ¿no? Entonces tienes que leer un Que los- versículo allá, léetelo. Que los fariseos, Léetelo varias veces hasta calamar el entender. sí, los fariseos, Eso que estás aprendiendo. había muchos fariseos que, por ejemplo, estudiaban en unas grandes universidades en aquel tiempo y tenían muchos conocimientos teológicos, de todo, filosóficos, en fin, pero al final no hacían nada. No hacían nada con todo el conocimiento que tenían. Y básicamente es eso lo que quería comunicarles para hoy. Y pues espero que cada uno lo ponga en práctica, así sea poquito, no importa, pero que el amor que nosotros podamos dar no sea solamente los domingos. O los viernes. Sí, domingo y viernes, todas las semanas. Gracias, Diego. Me estaba acordando cuando, no te vayas, cuando el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los judíos tenían una forma de construcción que ponían en el fundamento una piedra en forma de ángulo. ¿Para qué? Para que sobre esa piedra construían las paredes. La piedra que desecharon la construcción. Sí, sí. Entonces construían las paredes con esa piedra para que las paredes no se cayeran, ¿no? Entonces, claro, ha venido a ser la piedra que desecharon los judíos, ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Entonces, la pregunta es que cambia todo. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, que nuestra vida está cimentada en Jesús y que no hay nada que nos pueda derribar, ni vientos, ni lluvia, ni nada. Venga la tormenta que venga, no nos pueden derribar. Podemos pasar mal, pero no nos va a destruir, no nos va a tirar, ¿no? Entonces eso nos da mucha esperanza y mucho gozo, ¿no? Vamos a orar. Que precisamente uno de los temas que vimos también era ese, que con Cristo somos más que vencedores. O sea, esto de poner en práctica lo del perdón, el amor, todo eso, por nosotros mismos no podríamos. O sea, lo podemos gracias a Jesús que está aquí vive en nosotros. Es el que nos permite hacer eso. Entonces, eso que a veces pensamos que nosotros decimos, no, esto es imposible, yo no voy a poder. Si depositamos nuestra confianza y le damos ese trabajo a Jesús, Él nos va a ayudar con eso y lo vamos a lograr. Y ahí es donde está precisamente eso, el hacer, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra en la que nosotros podemos confiar y descansar. Gracias porque te hemos conocido a ti, que eres la parte principal de nuestra vida, sobre la que está edificada nuestra vida y nuestras familias y también la iglesia, Señor. Y sabemos que no hay nada que pueda destruir todo lo que está edificado en ti, Señor. Gracias por esta tarde, por Diego, por la palabra, y te pido que podamos reafirmar nuestros fundamentos, Señor, y que podamos seguir construyendo sobre esa roca firme en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.